Vaya, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un pequeño repaso del tema de fuerza eléctrica, campo eléctrico, y de ahí vamos a ir un poquito corriendito con los temas de flujo eléctrico y ley de Gauss. Quedaría pendiente siempre la parte de potencial eléctrico. Estaba comentando la compañera así fuera de grabación que la agenda 5 estaba bastante extensa. Demostraba yo ahí unos detalles de lo que iba trabajando, que iba explicando por diapositiva, pero sí, el primer tema me sale como de 60 diapositivas con resolución de ejercicios. Y el otro tema, que es energía potencial eléctrica, ese sí es un poquito más agradable el tema y es un poco más corto, pero la tutoría 5 está bastante larga. Igual quería que hiciéramos un pequeño repasito de lo que eran ejercicios de energía potencial eléctrica, perdón, de campo eléctrico y de fuerza eléctrica. Me van a permitir un momento. Quiero ver aquí. Tengo el libro. Vale. Quiero que veamos el libro para que desarrollemos un ejercicio y vayamos explicando el detalle de cómo lo resuelven. Y de ahí yo voy a resolver otro ejercicio de... No, este no es. Este no trae campo eléctrico. Energía general, física, procesos. Vaya. Quiero ubicar si aparece en este o no es en este. Tampoco, no, pues no. No. Este de Semansky es otro. Voy a mostrar termodinámica. No. Bueno, vamos a resolver un ejercicio de campo eléctrico. Después voy a volver a retomar uno de... Permítanme, papá que gana. No quiero otros papeles. Vaya. Este es de flujo eléctrico, flujo eléctrico. Vaya. Tengo dos ejercicios, miren. Uno que dice que tenemos dos esferas pequeñas que están separadas una distancia de 20 centímetros. Lo vamos a hacer así, escrito. Tenemos dos esferas pequeñas que están separadas. Ahorita vamos a resolver unos ejercicios para que quedemos finalizado el tema de campo eléctrico y fuerza eléctrica. Tenemos dos esferas pequeñas que están separadas una distancia R de 20 centímetros. Ahora bien, ambas cargas, Q sub 1, que va a ser esta que está a la izquierda, y Q sub 2, tienen cargas iguales. Con la misma descripción del ejercicio, ustedes pueden ir desarrollando ciertas relaciones. Nos piden determinar la cantidad de electrones en exceso, es decir, el número n de electrones que hay, cuando la fuerza de repulsión entre ambas, porque es repulsión, porque si son de mismo módulo, y dicen que son iguales porque tienen tanto módulo como signo del mismo signo. Entonces es un tipo de fuerza de repulsión que tiene un módulo de 4.57 por 10 a la menos 21 newton. ¿Cómo van a determinar N? En este caso, lo que se hace es, a partir de Q, utilizando la ecuación de cuantización de cargas, que vamos a calcular el número N. Entonces, N es igual a carga sobre el número de la cantidad, el valor de carga del electrón. Entonces, para conocer la carga, a partir de la ecuación de ley de Coulomb, ustedes van a poner que
F es igual a K, que es la constante eléctrica, por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Entonces, como Q1 y Q sub 2 son iguales, entonces esta ecuación se nos convierte en K, Q al cuadrado sobre R cuadrado. De tal manera que Q va a ser igual a la raíz de F R cuadrado sobre K. Ustedes hacen sustitución de valores y determinaríamos el valor de la carga y posterior a conocer el valor de carga solamente utilizamos esta ecuación para determinar la cantidad de electrones. Esa es una forma para resolver el valor. No sé si solamente les voy a poner así como desarrollado cómo se resuelve el ejercicio. No sé si les queda claro en esta cuestión cómo aplicar la ley de Coulomb y la cuantización de carga, ¿o estamos bien? Vamos bien. Vale. Este es un ejercicio, como les mencionaba, donde teníamos dos esferas separadas, una distancia R, que tenían cargas iguales, por eso ponemos esta relación. Nos piden la cantidad de electrones, que normalmente eso se simboliza con una letra N, y aplicábamos la ecuación de cuantización de carga, hacíamos el despeje necesario, y como nos daban el módulo de la fuerza de repulsión, con la ley de Coulomb determinábamos el valor de Q para después utilizar la ecuación de N igual a Q sobre E. Sencillo, ¿verdad? Ahí no hay ni hay que hacer ningún tipo de conversión. De ahí tenemos otro ejercicio donde nos piden calcular, quiero ver aquí, nos piden calcular la fuerza que actúa sobre Q sub 1. Debido a las cargas Q sub 2 y Q sub 3, tal que es Q sub 1, tiene el módulo de 65 microcoulomb. Nos piden determinar la fuerza neta que siente la carga 1. Debido a la carga Q sub 2 y Q sub 3. Así es el literal. Entonces, nos dicen que la carga 1 tiene un valor de 65 microcoulomb. La carga 2 tiene de menos 50 microcoulomb. Y la carga 3 tiene de 80 microcoulomb. En este caso, la configuración de cómo están las cargas es esta. Están como en un triángulo isósceles. Acá se encuentra, en cada uno de los vértices de este triángulo se encuentran las cargas. La carga 1 se encuentra en esta posición, la carga 2 se encuentra en esta otra y la carga 3 se encuentra en esta. La distancia de los catetos es la siguiente: 0.7 metros, 0.5 metros y 0.3 metros. Vale. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? ¿Qué creen que se debe de hacer? Vaya, en este caso hay que ubicarnos donde se encuentra la carga sub 2 y, la carga sub 1 y ver cómo es el efecto de las otras cargas sobre ella. Entonces recordemos de aplicar la primera ley la ley de la electricidad, que dice que cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Entonces siempre es conveniente ubicar los signos en cada una de las cargas. Carga 1 se dice que es positiva, carga 2 es negativa y carga 3 es positiva. Entonces, siempre se dibuja el vector fuerza sobre la carga a la cual estamos analizando. En este caso, la carga 1 respecto a la carga 2, el tipo de fuerza que hay entre ambas es de atracción. Entonces,
se dibuja a partir de la carga 1 buscando hacia la carga 2 porque es una fuerza de atracción y se dice que es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Después se dibuja la otra fuerza que sería de repulsión. Siempre se dibuja una línea de acción y en este caso, como es de repulsión, porque ambas son de signo opuesto, la carga 1 se trataría de alejar de la carga 3. Y esta es la fuerza que ejerce 3 sobre 1. Ahora bien, acá podemos trabajar la fuerza resultante. Se puede dibujar como que si fuera aplicando el método del paralelogramo, donde dibujamos las paralelas de cada una de ellas y el vector resultante se dibuja desde el origen hacia el intercepto. Esta sería la fuerza resultante o fuerza neta que siente la carga 1. Ahora bien, esto se puede analizar ya sea con las ley del coseno y seno o aplicando lo que es componentes rectangulares. Hagámoslo con componentes rectangulares. En este caso, hay que determinar los módulos de cada una de las fuerzas, que sería la fuerza de 2 sobre 1 y la fuerza que ejerce 3 sobre 1. Entonces acá ustedes pueden hasta dibujar las componentes de cada una de las fuerzas. Acá se dibujaría la componente F31. Creo que lo voy a dibujar aparte. El vector queda así. Aquí está la carga. Nos dice que acá está la fuerza que ejerce 3 sobre 1. Y esta se llama fuerza que ejerce 2 sobre 1. Entonces, cada una de estas tiene componentes. Hemos dicho que esta que dibujo acá de esta manera viene a ser la fuerza resultante o fuerza neta que se ejerce sobre la carga 1 debido a la carga 2 y 3. Ahora bien, se puede trabajar como ley del coseno, ley del seno, o trabajando con la componentes rectangulares. Esta se llama f de 3, 1 de x y esta se llama f de 3, 1 de y. En este caso hay que conocer el ángulo entre los vectores. Uy. Vaya, vamos a ver. Como les mencionaba, hay que conocer los módulos de cada una de las fuerzas. Conozcámosla. En este caso, la fuerza que de 2 sobre 1 va a ser igual a K, Q1, Q2, sobre la distancia que hay entre 2, 1 al cuadrado. F21 va a ser igual a la distancia que hay entre 2 y 1, son los 0.5 metros. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Entonces nos quedaría 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q sub 1, que son los 65 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por Q sub 2, que sería 50, ¿verdad? Aquí ya no se considera el signo, porque ya se consideró cuando se hace el análisis del diagrama de cuerpo libre. Y el R serían los 0.5 metros. 0.5 metros, eso elevado al cuadrado. Entonces la fuerza que ejerce 2 sobre 1 es igual a, vamos a ver cuánto daría. No sé si hay alguno con calculadora ahí, para que lo vayamos desarrollando. 65 exponente menos 6 por 50 exponente menos 6 por 9 exponente 9 entre 0.5 al cuadrado da 117 newton. ¿Les da eso a ustedes?
Hola. Yo estoy haciéndolo todavía, Luis, permítame. Vaya, vaya, vaya. Qué calor. No le encuentro la resolución, es que no la tengo. Potencial eléctrico. Capacitor. ¿Ya da Sí, eso? ya se me dio. Sí, Vale. ya se me dio. Hoy calculen entonces la fuerza que ejerce 3 sobre 1. Vería K por Q1 por Q sub 3 entre R1 a 3 al cuadrado. R1 al 3 sería la diagonal de 0.7, ¿verdad? Entonces sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q sub 1 que vale 65 por 10 a la menos 6 coulomb por 80 micro por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre 0.7 metros al cuadrado, ¿verdad? Me dice cuánto le da F3 de 1. Se supone que este tendría que dar 95.51 newton. Me dicen si les da.
Me dice si le dan unir. José lo pudo hacer. Me dio 53.91. 53, vamos a ver. Le aplicó 9 exponente 9 por 65 exponente a la menos 6 por 80 exponente a la menos 6. Arriba da 46.8. Entre 0.7 elevado al cuadrado. Recuerde que aplicar el EXP y el negativo que está entre paréntesis. A mí me da siempre 95.51. Ahora sí, pero 95.51, ¿verdad? Sí. Eso da. Vale. Ahora bien, tenemos que ver el ángulo que se forma entre, vaya, aquí esto nos va a servir lo siguiente. Como tenemos que analizar el ángulo entre las componentes, porque lo vamos a hacer por componentes o lo podemos hacer por ley de coseno y seno. Normalmente cuando son dos vectores y el resultante lo estamos dibujando de esa manera, es más fácil hacerlo por la ley del seno y la ley del coseno. No sé, aquí como se lo estaba describiendo, hay que determinar las componentes de f de 3 de 1, porque la ventaja de f de 2 de 1 es que solo tiene componente en x. No sé si lo observan acá. No sé si se ve el láser. Ay, todo se me está moviendo. Si se observa, esta que es F2.1 solamente tiene componente en X, pero con F de 3 de 1 ella está en un plano XY y si se fijan es un plano que está en el cuarto cuadrante, es un vector que está en el cuarto cuadrante, significa que tiene componente en Y negativa y componente X en negativa, pero normalmente el vector siempre, el ángulo entre los vectores siempre lo leemos a partir de X. Entonces hay que determinar cuánto vale el ángulo para cada componente. Vamos a ver aquí. Este viene a ser, aquí en esta parte lo estoy dibujando nuevamente. La componente de f de 3 de 1x y esta es f de 3 de 1y. Entonces, acá hay un ángulo θ, ¿verdad? O se puede trabajar fácilmente con la ley del seno para conocer el ángulo entre los vectores para aplicar el negativo. No sé cómo quieren que se resuelva. Bueno, ahorita solamente hemos llegado a calcular cada uno de los módulos de la fuerza. Hoy nos falta determinar la fuerza resultante. Si se hace por componentes rectangulares, la fuerza neta es igual a la fuerza o la fuerza resultante, ¿verdad?
es igual a la raíz de f de r de x al cuadrado más f de r y al cuadrado. Entonces, f de r de x es igual, entonces, a la componente de f de 3 de 1 de x por el coseno de, ¿qué ángulo se formará ahí? Que viene a ser este ángulo de acá, sería el complemento de este de aquí. Lastimosamente no lo puedo ver bien. Vale. Nuevamente, vamos a dibujarlo acá. Acá tengo la carga, ¿verdad? Entonces, para acá se ha dibujado el vector F 21, que tiene completamente componente en X, negativa. Pero la situación con la fuerza que ejerce 3 respecto a 1 tiene componentes en X y Y. Aquí, ¿verdad? F31X y F31Y. Pero no es tan sencillo porque en la realidad aquí está trabajando un triángulo, que es este. Y si trabajábamos, vamos a ver, este que estoy dibujando con este verde acá, este ángulo que llamamos teta, viene a ser, como esta es la línea, es este de acá, ¿verdad? ¿Y con qué ángulo creen ustedes que hay que trabajar la parte de las componentes? Con este que está aquí, que sería el complemento de este ángulo teta menos 90. No sé si lo logran ver. Este teta que está acá, que lo puedo calcular con una ley de seno, coseno, tangente, dependiendo de lo que ustedes quieran aplicar. Aquí otra vez. Aquí, este teta, yo lo puedo calcular con seno, coseno, tangente, como ustedes gusten. Pero este ángulo teta viene a ser el opuesto de este. Este teta aquí va a ser el mismo acá. Pero el ángulo que yo estoy trabajando para las componentes rectangulares viene a ser el complemento de teta, que sería teta menos 90. Entonces hay que calcular teta para conocer este ángulo de acá. No sé si lo logran ver. Lo he puesto con colores. Este verde de acá es el ángulo teta, donde está las cargas dispuestas. Entonces, aquí he dibujado la línea de acción donde dibujé la fuerza 3,1. Entonces, este teta de acá por opuestos es este de aquí. Pero a mí me conviene conocer el ángulo en esta posición porque es donde están sostenidas las componentes rectangulares del vector F3 de 1. Entonces, calculemos teta para después conocer el complemento que va a ser el ángulo de las componentes. En este caso, ¿qué puedo aplicar? Opuesto sobre adyacente es tangente, ¿verdad? Entonces, teta es igual a tangente inverso de opuesto, que sería 0.3 metros, entre adyacente, que sería 0.5 metros. ¿Cuánto les da teta? 0.3 entre 0.5. 0.3 entre 0.5. 0.6. Shift tangente inverso. 0.3 entre 0.5 es 0.6. Entonces, tangente inverso de 0.6 da 30.96 grados. Eso es teta. Entonces, a este ángulo de acá le voy a llamar alfa. Entonces, alfa es igual a 90 menos teta. Entonces, alfa vale 59.04.
59.04. Ese es el ángulo con el que voy a trabajar mis componentes rectangulares. ¿Estamos bien? Pero si se fijan, ese ángulo está respecto a Y. Entonces, aquí hay que tener cuidado con el cambio de las componentes rectangulares. No sé si lo logran entender. Quizás para trabajar con el ángulo de X completamente, como este es el vector que estoy analizando, me paso para esta otra zona. Este sigue siendo f de 3 de 1 de X y este es f de 3 de 1 de Y. Entonces, ahora sí, si trabajo con este teta, me mantengo con las componentes rectangulares normales. Seno para la de Y y coseno para la de X. Entonces, f de r de X sería f3, 1 de X menos f2, 1. Aquí no lleva componente porque estamos hablando que f2, 1 está completamente sobre X y el signo negativo pues dice que va hacia las negativas de X. Entonces, f de r de X es igual a f3, 1 coseno de teta, que en este caso, si lo trabajamos con esta parte, ahí sí ya me mantengo que la componente en X es coseno. Y este coseno vamos a trabajar entonces con el ángulo que vale 30.96. Menos F2,1 que vale 117.117 newton completos. Entonces, FR de X es igual a F3,1 que vale 95.51 newton por el coseno de 30.96 menos 117 newton. FR de X entonces es negativa. Trabajemos el coseno de 30.96 por 95.51. Vamos a ver. Coseno de 30.96 da 0.85. 6 por 95.51 da 81.90 newton menos 117 newton. FR de X menos 117 queda menos 35.098 newton. Me está diciendo que la componente es negativa en X, en la resultante, y sí, según el diagrama donde estábamos dibujando, miren, la componente resultante actúa hacia el negativo en X. Entonces vamos haciéndolo bien. Entonces, hoy determino FR de Y va a ser igual a nada más menos F3,1Y, porque es la única que tiene componente, menos F3,1 de Y, y FRY sería menos F3,1 por el seno de el ángulo, que sería 30.96. Entonces, FRY va a ser igual a F3,1, que vale 95.51 newton, por el seno de 30.96, que da ¿cuánto el seno de 30.96? Seno de 30.96 es 0.51, le voy a poner. Entonces, FRY va a ser igual a menos 49.13 newton. Entonces, esta es la otra componente, y según el diagrama también, como el vector resultante es hacia abajo, entonces la componente en X es negativa. Entonces, ambas componentes resultantes son negativas porque así está dibujado en el vector. Y de ahí aplicamos esta ecuación para determinar la fuerza neta. La fuerza neta va a ser igual a la raíz de
FRX, que sería menos 35.098 newton al cuadrado, más menos 49.13 newton elevado al cuadrado. Entonces la fuerza neta ejercida sobre la carga 1 va a ser igual a, como los negativos al cuadrado van a quedar positivos, ¿verdad? 35.098 al cuadrado más 49.13 al cuadrado. A ese resultado le aplicamos raíz. ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les queda? Queda raíz de 3.645.63 newton cuadrado. ¿Verdad? Entonces la fuerza neta ya aplicando raíz sería, voy a regresar, raíz de 3.645.63, 60.38 newton. Ese es el módulo de la fuerza neta. ¿Estamos bien? Si se fijan, quizás este es un poco más sencillo que aplicar la ley del coseno y seno, solamente que aquí hay que tener el cuidado de siempre trabajar con un ángulo teta que esté respecto a la componente en X para que siempre apliquemos las ecuaciones que vimos en la parte vectorial, que la ley del la f de x quede con coseno, siempre tiene que estar teta con respecto a x. Para que f de y sea con seno, el ángulo teta siempre tiene que estar con respecto a x. Por eso trabajé con este ángulo, con este que está aquí, que viene a ser este mismo teta. Ya de ahí, para calcular el teta resultante, es decir, el ángulo de la resultante, solo aplican tangente inverso de RY sobre RX. Entonces, el ángulo de la resultante sería RY, que vale menos 49.13 newton, dividido entre menos 35.098 newton. Teta R va a ser igual a la tangente inverso de menos y menos, da más, entonces sería 49.13 entre 35.098 y a ese 1.399795 le aplicamos tangente inverso. Teta resultante es igual a 54.46 grados. Bajo el X negativo. Esa es la respuesta. Entonces, aquí les he realizado el ejercicio aplicando componentes rectangulares. Cuando les hice uno igual, les apliqué la ley del coseno. Entonces, para que tengan los dos casos. ¿Estamos bien? Sí, Liz. Vaya. De ahí hay otro ejercicio que tenía aquí resueltito para el campo eléctrico. Uy. Para dar por sentado el tema de estos ejercicios, ¿no? Vaya. Este dice dos cargas puntuales. Lo voy a ir anotando para que quede por lo menos puesto el... Tenemos dos cargas puntuales.
cada una de 2 microcoulomb. Se localizan sobre el eje X. Una está en X igual 1 metro. Y la otra en X igual menos 1.0 metros. Nos piden determinar en el literal A el campo eléctrico sobre el eje Y en Y igual 0.5 metros. Y en otro literal B nos piden determinar la fuerza eléctrica sobre una carga de menos 3 microcoulomb situada en el eje Y a una distancia Y igual 0.5 metros. Vale. Ese es el ejercicio. ¿Qué creen que pueden hacer? Vale. Aquí vamos a hacer el primer diagramita. En este caso, nos están diciendo que las cargas son iguales. Vamos a ubicar dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2. Q1 es igual a Q sub 2, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Ese es el primer dato que tenemos. Ahora, con estas disposiciones, vamos a ubicar cada una de estas cargas. Voy a dibujarlo sobre el eje X. Acá voy a dibujar, acá va a estar el 0. Entonces, en X igual 1 se encuentra la carga 1. Aquí está Q sub 1. Y a menos 0.1 se encuentra la carga sub 2, Q sub 2. Ambas de signo positivo. Hoy lo que nos dicen es que determinemos el campo eléctrico sobre un punto Y de 0.5 metros. Pongamos que acá está el 1 de Y, entonces en este punto está el 0.5. En este punto nos están pidiendo que determinemos el campo eléctrico. ¿Pero qué era el campo eléctrico? En este caso, el campo eléctrico dice que es una región de influencia de una carga respecto a una carga que se encuentra alrededor de ella. Entonces, sobre un punto que estemos evaluando, aquí vamos a ubicar una pequeña carga de prueba, que recordemos que era siempre positiva. Entonces, aquí estamos ubicando que están los 0.5 metros de Y. Acá está 1.0 metros, acá está menos 1.0 metros y en esta parte dijimos que es 0.5 metros. Entonces, en este punto nos están pidiendo evaluemos el campo eléctrico. Ahora bien, recordemos el concepto que el vector campo eléctrico está en el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Si esta carga de prueba es positiva y las cargas Q1 y Q2 son positivas, el efecto de la fuerza eléctrica de ambas es de repulsión y el campo eléctrico va hacia la misma dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, este campo eléctrico que yo estoy dibujando respecto a esta línea de acción viene a ser el campo eléctrico ejercido por la carga 2 sobre la carga de prueba y es hacia afuera porque es de repulsión. Ahora dibujo otra línea de acción sobre la carga 1 y también acá dibujo el campo eléctrico hacia afuera, que se va a llamar E sub 1,
porque también la fuerza eléctrica entre la carga de prueba y Q sub 1 es de repulsión y el campo eléctrico va hacia el mismo sentido. Entonces, nuevamente, aplico acá para determinar el campo resultante debido a esas dos cargas, puedo dibujar las paralelas de cada una de estas para poder determinar cómo es el vector campo eléctrico resultante. Ese es el vector campo eléctrico resultante. Aquí se aplica parte de vectores de manera gráfica y los conceptos físicos que estamos viendo de campo eléctrico. Entonces, aquí se tiene que comenzar a hacer un análisis de ángulos. Aquí podemos trabajar sencillamente con la ley del coseno nuevamente, porque son dos vectores, el campo eléctrico. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a determinar el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico. Si yo calculo E sub 1, sé que voy a calcular también E sub 2 porque las cargas son iguales. ¿Con qué ecuación la voy a calcular? Por K por Q sobre R al cuadrado. Esa es la ecuación del campo eléctrico. ¿Se recuerda? Ahora bien, lo que tengo que determinar entonces es la distancia que está entre la carga 1 y la carga 2 respecto a la carga de prueba. Me están pidiendo este R. ¿Cómo voy a determinar ese R? Yo conozco este cateto y este otro, que al final es el mismo al otro lado. Entonces determinemos el R. Aquí voy a dibujar el triangulito. Entonces voy a calcular que viene a ser este teta de aquí, viene a ser este mismo de acá. Entonces ahorita estoy dibujando al contrario. Entonces, este cateto vale 0.5 metros. Y este cateto de acá vale 1 metro. Y yo quiero conocer R. ¿Qué aplico? Pitágoras. R va a ser igual a la raíz de 0.5 metros al cuadrado más 1 metro al cuadrado. ¿Cuánto les da R? Va a dar 1.118 metros. Esa es la distancia de separación entre la carga Q y la carga de prueba. Entonces ya conozco este R. Entonces sustituimos. Perdón, este solo es R. Nos falta calcular teta porque más adelante vamos a determinar el valor del campo resultante. Pero quedémonos ahorita solo calculando el campo eléctrico, el módulo. E va a ser igual a K, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por Q, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre R, que hemos dicho que es 1.118 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el módulo del campo eléctrico? No sé si alguno de ustedes me puede ayudar. $14,400 me dio a mí. Sí, exacto. Vamos a anotarlo aquí. E es igual a 14.400. Punto 86 le da, ¿verdad? Exacto. 87. 87 newton sobre coulomb. Ahorita solo conocemos el módulo. Y estamos diciendo que 1 es igual a E2, que sería igual a este campo que hemos calculado, porque las cargas son iguales. Hasta ahí hemos llegado a determinar el módulo del campo eléctrico.
pero nos están pidiendo E resultante. Y el E resultante lo podemos determinar con esta siguiente relación. El E resultante va a ser igual a, si ustedes recuerdan la ley del coseno, la ley del coseno es la raíz de uno de los vectores que sumados con el otro dan un resultante, que es esta situación que estamos observando acá. La suma vectorial aplicando la ley coseno, que dice que ER va a ser igual a la raíz de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más 2 veces E1, E2 por el ángulo que se encuentre entre los dos vectores. Eso me dice la ley del coseno. Entonces, esa es la que vamos a aplicar por ser sencilla. Entonces, aquí voy a aplicar raíz de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más 2 veces E1, E2 por el coseno de beta, donde beta tiene que ser el ángulo entre E1 y E2. ¿Cuál sería beta en ese caso? Sería todo esto, ¿verdad? Tengo que calcular beta. ¿Cómo pueden calcular beta? Y aquí viene otra vez aplicar trigonometría y geometría. Vale. Voy a utilizar el láser para que ir describiendo. Recordemos este triángulo, ¿verdad? Conozco teta. ¿Cuánto vale este ángulo acá? Como aquí estamos con Y, este vale 90. Entonces, aquí vamos a hacer la sumatoria de ángulos internos, que es 90 más teta, que hay que calcularlo, más este ángulo. Voy a conocer esta diferencia. Ahora bien, este ángulo, como es un mismo triángulo homólogo al otro lado, este va a tener el mismo valor. Sumado los dos, me va a dar beta. ¿Entienden esa parte? Repito. Sí. Vale. Acá es 90. Teta lo vamos a conocer aquí con una función trigonométrica. Como aquí es 90 más teta más este ángulo de aquí, que lo voy a dibujar quizás así, ¿verdad? Este ángulo de acá le vamos a llamar alfa. Entonces, vamos a dibujar aquí. Acá tengo a teta. Acá está 90 y aquí va a estar alfa. Entonces, la suma de alfa más 90 más teta me tiene que dar 180. Pero este alfa de acá es este mismo de aquí, porque son triángulos homólogos. Y la sumatoria de los dos alfas me da beta. Porque esta es la misma. Aquí este triángulo es este mismo de este otro lado. Entonces, si conozco este alfa, por ende, por triángulos homólogos, tiene este mismo valor este ángulo. Sumados los dos, opuestos por el vértice, es beta. Entonces, determinemos alfa. Pero primero vamos a determinar a teta. Teta va a ser igual a la tangente inverso de 0.5 entre 1, ¿verdad? Entonces, teta es igual a, ¿cuánto les da teta? 26.57 grados. Entonces, apliquemos la ecuación. Alfa va a ser igual a 180 menos 90 menos 26.57. Alfa les va a dar igual entonces a 63.4. Y dijimos que beta va a ser la suma o 2 veces alfa. Entonces, beta va a ser igual a 126.86 grados. Pero ya tengo beta, vengo y lo sustituyo acá, junto con el campo eléctrico. Entonces, ya tenemos que E1 es igual a E2, que es este valor que hemos encontrado acá. Sustituyen todo y nos va a quedar que E sub R, y aplicando raíz,
les tiene que dar el resultado 12.883.87 nanocoulomb. Esa es la respuesta del literal A. Entonces ahí solo les estoy dando también siempre propuesto todo el ejercicio. Ahora bien, nos están pidiendo que determinemos la fuerza sobre una carga de 3 microcoulomb situada en el eje Y a una distancia de 0.5 metros. En este caso, tenemos que la carga ahora, donde vamos a determinar cómo es la fuerza eléctrica debido a ese campo eléctrico, lo vamos a calcular con ecuación que dice que E es igual a la fuerza eléctrica entre carga. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a E por Q. Como ya tenemos E, solo sustituimos. 12.883.87 newton coulomb por los 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces tenemos una fuerza eléctrica de 0.03865 newton. Entonces ahí utilizamos otro tipo de ecuación para determinar el campo eléctrico, para determinar en este caso la fuerza eléctrica. Vale. Con eso pues doy por sentado el tema de fuerza eléctrica y campo eléctrico. No sé si estamos bien. ¿Tienen alguna duda? Estamos bien. Vale. Vale. En este caso, son 3 ejercicios que hemos resuelto para finalizar el tema. Voy a guardar... Ay, no le he puesto nombre. Vale. Se los voy a pasar para que dado caso lo deseen repasar, aunque no llevan enunciados. Hoy les voy a presentar más o menos lo que les voy a mandar más adelante y vamos a ir repasando rápido. Porque si se fijan ya nos queda poco tiempo y pues si dado el domingo tienen chance nos reunimos para terminar de pulir el tema. Después de ver la parte de ley de Coulomb y campo eléctrico, que son temas asociados, hay de mencionar lo siguiente, que la ley de Coulomb mencionamos que gobierna prácticamente todo lo que es la electroestática, pero normalmente no la podemos utilizar cuando hay problemas donde intervenga la simetría. Entonces, de ahí es complicado determinar de alguna manera el campo eléctrico debido a una distribución determinada de carga eléctrica. Entonces, lo que se hace es aplicar un concepto que se denomina ley de Gauss. La ley de Gauss en sí no solo nos simplifica la solución de problemas electrostáticos, sino también es válida para analizar cargas en movimiento. Mientras que, como mencionábamos, la ley de Coulomb solo lo estamos analizando como que si fuesen cargas estáticas en sí. Pero antes de estudiar la ley de Gauss, tenemos que aprender un concepto que se llama flujo eléctrico. El flujo eléctrico normalmente se representa como el número de líneas de campo eléctrico que están entrando en una superficie de tipo simétrica o asimétrica. Y eso es en sí. El flujo eléctrico es la cantidad de cargas que entran y la cantidad de cargas que salen. Ahora bien, para analizar la parte del flujo eléctrico, vamos a considerar lo siguiente. Una superficie de área A. Una superficie de área A, que es en este caso, en esta imagen, tenemos que hay un campo eléctrico uniforme. Entonces aquí observamos que el área que nos están demostrando es una de un rectángulo. Puede también ser un círculo o cualquier otra forma, pero ahorita vamos a utilizar esta que es un rectángulo. Ahora bien, dice aquí que la dirección del campo eléctrico viene a ser perpendicular a la del área. Entonces, en este caso, el flujo eléctrico que denominamos con esta letra que se llama Phi, será el producto del campo eléctrico
atravesando esa área de manera perpendicular. Entonces la ecuación, cuando suceda esto, de que el objeto está perpendicular al campo eléctrico, es decir, formando un ángulo de 90 grados, determinaremos el flujo eléctrico como el producto escalar de E por A. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el flujo eléctrico es la cantidad de líneas que atraviesan un sistema o entran sobre el sistema. ¿Qué sucede si ahora este cuerpo ya no está completamente perpendicular, sino que está respecto a un ángulo teta? Entonces ahora son pocas líneas las de flujo eléctrico que están atravesando el área. Entonces el flujo eléctrico se va a definir por esta ecuación. E por A por el coseno de teta, que teta va a ser el ángulo entre el A y E. ¿Estamos bien? Vale. Sí, Liz. Ahora bien, el área A de la superficie normalmente se representa por un vector A cuya magnitud se llama siempre A y la dirección tiene que estar siempre perpendicular a la superficie. Si estamos hablando de un diferencial del área. El ángulo teta va a ser siempre el ángulo formado entre el campo eléctrico y el área, por lo que se puede describir la ecuación generalizada del flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área, donde mencionamos que el campo eléctrico tiene que ser uniforme. Las unidades del flujo eléctrico en el sistema internacional son Newton sobre Coulomb, pero como están multiplicadas por área es metros cuadrados. Entonces, estas son las unidades de medida del flujo eléctrico. Vale. Esa es de manera generalizada. Ahora bien, consideremos un caso más generalizado, donde el campo eléctrico ya no es uniforme y la superficie no es plana. Entonces aquí lo que vamos a utilizar son diferenciales de área y diferenciales de campo. En este caso vamos a dividir este gran cuerpo asimétrico y vamos a seleccionar un pequeño elemento de área llamado delta A sub I. Puede ser 1, 2, 3, 4, tantos elementos. Entonces, dentro de esta figura no simétrica, elegimos un pedacito del área llamada delta A sub I. De tal manera que esta sea lo suficientemente pequeña para que la consideremos plana. Ahora bien, el campo en esta porción del área también va a ser bien pequeñita, de tal manera que el campo eléctrico va a variar poco y la vamos a considerar de manera uniforme. Entonces, en estas circunstancias, el flujo eléctrico se va a determinar mediante esta ecuación. Flujo eléctrico va a ser la sumatoria de los diferenciales de área hacia n por cada uno de los campos, donde E sub I va a ser el campo que va a atravesar cada diferencial de área. Entonces el límite, conforme vamos dejando el 2 delta I tendiendo a 0, se va a convertir en una integral y al final el flujo eléctrico se va a convertir en la integral de superficie de E delta A. En un gran número de casos, como el caso de la ley de Gauss, trabajamos con superficies que son cerradas, es decir, superficies que encierran completamente el volumen. Normalmente esas superficies pueden ser esféricas o de balón. En este caso, el flujo neto a través de la superficie va a ser cerrado y por ende la ecuación del flujo eléctrico se va a convertir en esta ecuación que les estoy señalando. El flujo eléctrico, va a ser igual a la integral cerrada de E por dA, donde el signo de la integral se escribe de esta manera para indicar que la integral evalúa una superficie cerrada. Ahora bien, vamos a analizar los signos de los flujos. El flujo neto a través de una superficie cerrada puede ser 0, mayor que 0, que va a ser positiva, o menor que 0. Esto va a depender de la cantidad de líneas de fuerza que entran o que salen dentro del volumen encerrado en la superficie. Si el número de líneas que entra al volumen es igual al número de líneas que salen, entonces el flujo eléctrico se va a decir que es igual a 0. Es decir, no hay flujo neto hacia afuera de la superficie. El flujo que estamos determinando a partir de la integral cerrada de E de A
va a ser diferente de cero si alguna de las líneas empiezan o terminan dentro de la superficie. Es decir, que las líneas sabemos que surgen y tienen fin en cargas eléctricas. El flujo será diferente de cero si la superficie encierra una carga neta. Decimos que sale si es de carga positiva y si entra si es de carga negativa. Eso lo analizamos en esta figura que estamos acá. Esta es una figura de un dipolo eléctrico. En este caso, tenemos dos cargas de signos distintos. En la carga positiva, si remembramos la parte de campo eléctrico, sabemos que las líneas de campo salen de la positiva y entran en la negativa. Entonces, en este caso, en el flujo de la superficie A1, que es la que encierra la positiva, vamos a decir que el flujo es positivo porque las líneas salen de ella. Mientras que en la superficie 2, que es la que encierra la carga negativa, aquí vamos a decir que el flujo eléctrico es negativo porque las líneas entran. Ahora bien, si encerramos todo el dipolo, es decir, a la carga positiva y la negativa en una superficie ahora llamada A1, entonces el flujo va a ser igual a cero porque la misma cantidad de que entran salen, en este caso. Ahora bien, el valor del flujo eléctrico va a depender de la carga que está encerrada y esta es la causa de la que la ley de Gauss está en todas partes. Acá tenemos tres casos donde tenemos una caja con ciertas situaciones. Veamos cada una de ellas. En esta primera, que es el literal A, tenemos una caja vacía. Si hay caja vacía, significa que no hay carga y si no hay carga, entonces no hay campo eléctrico. Entonces, sin carga dentro de la caja, el flujo es igual a cero. Ahora, ¿qué sucede si tenemos en una misma caja dos cargas de signos opuestos? Entonces, aquí sucede lo mismo que en la parte del dipolo cuando lo encerrábamos completamente. Como aquí en la positiva salen líneas de carga y en la negativa entran líneas de carga, entonces acá la carga neta total va a ser igual a cero porque el flujo entrando cancela el flujo saliendo. Entonces aquí decimos que hay flujo igual a cero. ¿Qué sucede ahora en este caso cuando la caja vacía está ahora inmersa en un campo eléctrico? Entonces acá vamos a decir que no hay carga tampoco porque el flujo entrando cancela el flujo saliendo. Siempre va a haber flujo si hay carga encerrada. Nada más, una. No sé si estamos bien hasta acá en este momento. De mi parte, sí. Vale, ahorita solo todo es teórico. Ahora bien, vamos a analizar casos especiales de una superficie cerrada en forma de caja rectangular, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí está como descrito todo lo que les acabo de decir. Y acá se concluye lo siguiente. El hecho de que un flujo neto sea hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada va a depender del signo de la carga. Sabemos que vamos a decir que el flujo será positivo si sale de la carga y será negativo si entra a la carga, que tendría que ser negativa. Ahora bien, las cargas afuera de la superficie no van a provocar flujo eléctrico neto a través porque no están encerrados. Y el flujo eléctrico neto, mencionamos que es siempre directamente proporcional a la cantidad de cargas que están contenidas dentro de una superficie. Y no nos va a interesar el tamaño de la superficie cerrada. Esas son como consideraciones especiales. Ahora bien, para analizar lo del flujo eléctrico, si ustedes observaron, ya estamos mencionando algo que es la ley de Gauss. Vamos a ver la ley de Gauss. La ley de Gauss prácticamente es una de las leyes fundamentales de la teoría electromagnética. Constituye un medio para que obtengamos expresiones de campos eléctricos con suficientes condiciones de simetría. En este caso, la ley de Gauss siempre relaciona el flujo neto de un campo eléctrico que pasa en una superficie cerrada, que en este caso la vamos a llamar superficie gaussiana, que normalmente va a adquirir la forma del objeto o de la distribución de carga o de la carga que estamos analizando. Y siempre vamos a hablar de una carga encerrada dentro de esa superficie. Entonces, la ley de Gauss establece que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada va a ser igual a la carga neta encerrada entre epsilon sub 0. Esta ecuación que está. El flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0.
donde epsilon sub 0, aquí en esta parte de electromagnética, le llaman permeabilidad en el vacío, y tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta, y recordemos que la ley de Gauss nos facilita mucho a determinar el campo eléctrico o el flujo eléctrico que atraviesa una superficie. Y la superficie que se describe, pues, tiene que encerrar la simetría de la distribución de carga que se está analizando. Ahora bien, examinaremos la ley de Gauss y cómo se relaciona con la ley de Coulomb. Primero, en este caso, se demuestra que la ley de Coulomb se obtiene a partir de la ley de Gauss. Consideremos una carga Q. Acá está en este diagramita. Tenemos una carga Q de módulo X. En este caso, vamos a suponer que para que se cumpla la ley de Gauss, tenemos que encerrar esta carga en una superficie cerrada. En este caso, se seleccionó por una simple simetría la esfera con un radio R, en la cual esta esfera encierra la carga Q en su centro. Ahora bien, debido a la simetría de esta esfera, que va a ser de manera imaginaria, alrededor de la carga en su centro, tenemos entonces que el campo eléctrico debe tener la misma magnitud en cualquiera de los puntos de la superficie de la superficie de la esfera. ¿Por qué? Porque R en todo punto es constante. Y vamos a manifestar que el campo eléctrico va a apuntar hacia afuera, como se observa en este punto donde están analizando el campo eléctrico a partir de este R, que viene a ser este mismo de acá. Entonces aquí dibujan el campo eléctrico hacia afuera, o también puede ser hacia adentro, pero lo manejan hacia afuera para que se cumpla esto, de dibujar el campo eléctrico paralelo al diferencial del área, que viene a ser un elemento del área superficial de toda la esfera. Por consiguiente, venimos y aplicamos la ecuación del flujo eléctrico aplicando la ley de Gauss, que dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora bien, esta se convierte en lo siguiente. Carga encerrada entre epsilon sub 0 es igual a la integral cerrada de E por de diferencial de área. Como estamos mencionando que en cualquier punto de la esfera el campo es constante, sale de la integral. Ahora bien, sería carga encerrada igual a epsilon sub 0 por integral cerrada del diferencial de área. Pero como también estamos tomando un pequeño diferencial de área que va a ser tan diminuto que al final se va a hacer constante, el área, decimos que es constante, también sale del área. Entonces, al final, la carga encerrada entre epsilon sub 0 es igual a E por A, donde el área que vamos a analizar es la forma de la superficie gaussiana que hemos elegido, que es una esfera, que es 4pi r al cuadrado. En este caso, hacemos la sustitución. Carga entre epsilon sub 0 es igual a E por 4pi r cuadrado. Entonces sería igual a carga sobre 4pi r cuadrado epsilon sub 0, y dentro de una bibliografía ustedes pueden encontrar que la constante eléctrica K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces al final este término aquí como que existiera el 1 y el 4pi epsilon sub 0 viene a convertirse en K. Entonces esta ecuación se convierte en E igual a K por QR cuadrado, que viene a ser la ecuación del campo eléctrico cuando estamos analizando la ley de Coulomb. Entonces, de esta manera, definimos que a partir de la ley de Gauss se puede llegar a la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Ahora bien, si colocamos una carga puntual Q sub 0 en la superficie de la esfera donde el campo es E, la fuerza eléctrica viene a tener esta situación. F es igual a E por carga de prueba. F va a ser igual a E, en términos de esta ecuación, lo sustituimos acá por Q sub 0, y al final, ¿a qué nos viene a recordar esta ecuación? A la ley de Coulomb.
F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces, de aquí mencionamos nuevamente que a partir de la ley de Gauss podemos llegar a la ley de Coulomb. ¿Estamos bien con esa situación teórica? Sí, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Ay, me siento cansada. Vale, entonces, hoy vamos a ir describiendo la aplicación de la ley de Gauss en distintas situaciones. Vamos a ver cómo es rodear una carga puntual por una superficie esférica. Dice lo siguiente: de acuerdo con la ley de Coulomb, tenemos que el campo eléctrico en una superficie esférica está dado por esta ecuación. Entonces, volvemos a aplicar todo lo que había dicho en la diapositiva anterior y llegamos al punto de que el flujo eléctrico es igual a carga sobre epsilon sub 0. Esta ley de Gauss se deriva para el caso especial de una superficie esférica que encerraba una carga puntual en su centro. O sea, al final, esta es la ecuación. Para una carga puntual rodeada por una superficie esférica. Al final a ustedes les interesa esta ecuación. Cuando analicen este mismo sistema, a partir de la ley de Coulomb, que es esta, perdón, la ley de Gauss, que es esta, van a determinar el campo eléctrico con esta ecuación generalizada. Llegan a derivar esto. Prácticamente eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora bien, cuando analizamos la carga puntual rodeada por una superficie que no es simétrica y la vamos a denominar A sub 2. En este caso tenemos acá la carga Q, que está rodeada por una superficie gaussiana y a la vez estamos rodeando esta por una superficie no simétrica. En este caso vamos a considerar lo siguiente. El número de líneas de campo que son producidas por la carga Q va a atravesar a los dos tipos de área, a la área más simétrica y a la área no simétrica. Entonces, el flujo a través de una aquí sería así, miren, tenemos la carga Q encerrada en una superficie no simétrica. Lo que se hace entonces es aplicar una superficie gaussiana que es simétrica, de tal manera que esta superficie gaussiana simétrica encierre gran parte del área no simétrica, de tal manera que se produzca esto, que el número de líneas que entran en A sub 2 sean las mismas que van a entrar en A sub 1, de tal manera que vamos a decir que el flujo a través de las superficies va a ser proporcional al número de líneas que atraviesa cualquiera una de ellas. Entonces, el flujo que pasa en A sub 2 es el mismo que pasa en A sub 1. Entonces, tenemos esta igualación. El flujo de A sub 2 es igual al flujo de A sub 1, que es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, al final, venimos a hacer lo mismo. El flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0 y nuevamente la calculamos con esta ecuación. Entonces, ahí estamos dando como ciertas situaciones. Ahora bien, ¿qué sucede cuando son varias cargas encerradas? Entonces, aquí se analiza nuevamente el flujo eléctrico para las cargas de forma individual. El flujo eléctrico del campo eléctrico de una por el diferencial de área va a ser igual a la carga que estamos analizando entre epsilon sub 0. Como el campo total va a ser igual a la sumatoria de los campos eléctricos producidos por cada una de estas cargas, entonces el campo total va a ser igual a la sumatoria de los E sub I. De tal manera que tenemos lo siguiente: el flujo eléctrico va a ser igual a la sumatoria de los flujos eléctricos por cada uno de ellos, que al final va a ser la sumatoria de cada una de las cargas entre epsilon sub 0. Este es más sencillo todavía. Solamente van a tener que sumar de manera aritmética las cargas y dividirlo entre epsilon sub 0 para determinar el campo eléctrico. Entonces, estos son ejemplos o casos para determinar el flujo eléctrico cuando tenemos una superficie simétrica, cuando tenemos una superficie no simétrica, cuando tenemos varias cargas encerradas o cuando tenemos una carga puntual encerrada.
Entonces, la ley de Gauss lo que nos facilita es que podemos poner una superficie gaussiana simétrica para llegar a la ecuación que E es igual a K por Q R al cuadrado. ¿Estamos bien? Vaya. Vamos a ver las aplicaciones de la ley de Gauss. Me van a permitir que, ¿dónde tengo eso? Así. Vaya. Veamos a las aplicaciones de la ley de Gauss. No sé si alguien me ayuda a leer. Yo le ayudo, licenciada. Por favor. Aplicaciones de la ley de Gauss. La ley de Gauss es una forma compacta y elegante de describir la relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. Ofrece un medio sencillo para determinar el campo eléctrico cuando la distribución de carga es simétrica y simple. Para ello, se debe elegir una superficie gaussiana con cuidado para determinar E. Se debe pensar en una superficie que tenga precisamente la simetría requerida para que E permanezca constante en todas o en partes de la superficie. Vale. No sé si aquí entendieron, aquí prácticamente Gauss lo que nos ayuda es aplicar la superficie gaussiana para que nos simplifique y encerremos una carga o una distribución de carga que tenga una simetría algunas veces complicada. Así de sencillo. Y de tal manera que siempre digamos que el flujo eléctrico va a estar determinado por las líneas de campo que entran o que salen. Y si hay carga encerrada, hay flujo eléctrico. Vale. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de una superficie gaussiana que es esférica y que rodea una carga puntual Q sub 0. En este caso, describir qué sucede con el flujo total a través de la superficie SIG. Si la carga se triplica, ¿qué va a suceder con el flujo eléctrico? ¿Se recuerdan de la ecuación del flujo eléctrico? Dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Esa es la ecuación. Entonces, si encerramos esa carga en una superficie gaussiana, hay carga encerrada. Entonces, si hay carga encerrada, hay flujo eléctrico. Si la carga se triplica, ¿qué va a suceder con el flujo eléctrico? Se triplica. El flujo a través de la superficie también se triplica, puesto que el flujo neto es proporcional a la carga dentro de la superficie. Ahora bien, tenemos el otro caso. ¿Qué sucede si el volumen de la esfera se duplica? En este caso, el flujo permanece constante porque no nos interesa en realidad la superficie, sino que el concepto es que encierra la carga. Entonces, el flujo va a permanecer constante debido a que la superficie rodea la misma cantidad de carga. Recordemos esto, el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga. Solo eso nos interesa, la carga. ¿Qué sucede si la superficie se cambia a un cubo? Nuevamente, el flujo total no va a cambiar aunque cambie la forma de la superficie, porque lo que determina el módulo del flujo eléctrico es la carga. La carga se coloca en otra posición dentro de la superficie. ¿Va a cambiar el flujo eléctrico? Tampoco. ¿Por qué? Porque el flujo total a través de la superficie cerrada permanece invariable, aunque la carga cambie de posición, porque la carga siempre está dentro. Solo va a cambiar de módulo el flujo eléctrico si la carga cambia de módulo. ¿Estamos bien ahí? Vaya, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Qué sucede? Analicemos el campo eléctrico de un cascarón esférico. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un cascarón esférico delgado de radio R sub 0.
Este va a poseer una carga total neta llamada Q, que va a estar distribuida uniformemente sobre él, es decir, en toda la superficie. Nos van a pedir que determinemos el campo eléctrico fuera del cascarón, es decir, en un R mayor a R sub 0 y después dentro del cascarón. Vamos a hacer la solución. Dibujemos lo que nos están mencionando. Tenemos una carga en este punto, perdón, dice acá es un cascarón esférico delgado. Este es el cascarón esférico delgado, que tiene la carga en su superficie. Viene y encerramos este cascarón en una superficie gaussiana. Nos piden determinar el campo eléctrico fuera del cascarón. Ay, perdón, aquí tengo que ir escribiendo. Vamos a ver, aquí tengo esto. Vaya, en este caso tenemos un cascarón esférico, que sería todo esto que estoy marcando aquí, ¿verdad? Este es el cascarón esférico delgado de radio R sub 0. Este se llama R sub 0, que es el radio del cascarón. Ahora bien, determinemos el campo eléctrico fuera del cascarón, es decir, cuando R sea mayor a R sub 0 y dentro del cascarón, cuando R sea menor a R sub 0. En este caso vamos a determinar que la carga está distribuida en forma simétrica. Sobre el cascarón. Esa es la primera consideración. La carga está distribuida en forma simétrica por todo el cascarón. Y el campo eléctrico se va a distribuir radialmente hacia afuera. El campo eléctrico hacia afuera. Esa es la otra consideración que vamos a tomar en cuenta. El campo eléctrico va a tener la misma magnitud en todos los puntos. Sería constante. Y en ese cascarón hemos dibujado una superficie gaussiana, que es esta que voy a trazar con color amarillo. Nuevamente. Esta es la superficie gaussiana que nos ayuda a simplificar todo. Entonces, desde acá hacia acá, este es el R de la superficie gaussiana, que vamos a llamar A sub 1. En cualquier punto de la superficie gaussiana vamos a dibujar un diferencial de área. Y sobre este diferencial de área está atravesando un campo eléctrico en el mismo sentido del diferencial de área y para que sea uniforme. ¿Estamos bien? Vale. Vamos a determinar entonces el campo eléctrico cuando fuera del cascarón, es decir, cuando R sea mayor a R sub 0. En este caso, sería el que está hasta la superficie gaussiana. Este es el R. Entonces, en este caso, vamos a considerar A sub 1 como la superficie gaussiana que encierra a el cascarón. Y ahí en ese caso tenemos que ese R va a ser mucho mayor al R sub 0, que es el radio del cascarón. Mencionamos que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie y la ley de Gauss se escribe de la siguiente manera. El flujo eléctrico, que es la integral cerrada de E por dA, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Mencionábamos que el campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie gaussiana se mantiene constante. Sale de la integral y nos queda
E de la integral cerrada de A es igual a carga por epsilon sub 0. Q sobre epsilon sub 0. Ahora bien, el área también sale siendo constante porque la vamos a tomar en forma de un diferencial y va a ser igual a E por el área de la esfera, que es la superficie gaussiana que hemos utilizado, por igual, perdón, a la carga entre epsilon sub 0. Ahora bien, E, el área de una esfera es 4pi r al cuadrado es igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces, al final, E viene a ser igual a 1 sobre 4pi r cuadrado carga entre epsilon sub 0. Entonces, al final es igual a K por Q sobre r cuadrado. Si se fijan, cuando tengan un ejercicio donde les pidan determinar la carga, el campo eléctrico de un cascarón esférico delgado que tiene carga en su superficie, aplican la ley de Gauss encerrando a ese cascarón y al final, para determinar el campo eléctrico, viene con esa ecuación. Así de sencillo. ¿Hay campo eléctrico? Sí, porque hay carga encerrada. No sé si entendemos esa parte. Entonces, en este caso, concluimos que el campo eléctrico exterior a un cascarón esférico uniforme va a ser el mismo como en el caso de que toda la carga estuviera concentrada en el centro como una carga puntual. Entonces, al final, cuando hablemos de un cascarón esférico y lo encerremos en una superficie gaussiana, entonces, para determinarlo se hace con ecuación de la carga puntual, del campo eléctrico para una carga puntual. Ahora bien, para literal B, tenemos lo siguiente. En este caso, hoy vamos a considerar el campo eléctrico en el interior del cascarón. Como en el interior ya no hay cargas, recordemos la figura, hoy vamos a tomar en cuenta otra pequeña superficie gaussiana aquí. Esta que está en azul le vamos a llamar A sub 2. Entonces aquí, esta se va a llamar una R', le voy a llamar. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Recordemos, solo existe flujo eléctrico si hay carga encerrada. Les mencionaba, hemos encerrado ahora en una superficie A sub 2 el elemento, porque nos están pidiendo el campo eléctrico en el interior de un cascarón, pero ahora el R es menor a R sub 0. Entonces ahora, recordemos, la carga está en la superficie de la esfera. ¿Hay carga encerrada? Ya no la hay. Entonces, la ley de Gauss queda expresada de la siguiente manera. La integral cerrada de E por dA es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque no hay carga encerrada. Entonces, campo eléctrico viene a ser constante. E por la integral cerrada de dA es igual a 0. Entonces, EA es igual a 0. Es igual a 4pi r cuadrado igual a 0. Entonces, E es igual a 0. Así de sencillo. Cuando R, es decir, la superficie gaussiana que hemos utilizado está más adentro del cascarón, esta situación, el campo eléctrico es igual a 0 porque no hay carga encerrada. Esa es la conclusión. Vale. Entonces, eso sería el otro casito. Uy. ¿Estamos bien? Siempre tienen que aprenderse esa relación. Si hay carga encerrada, hay flujo eléctrico. De lo contrario, no lo hay. Vaya. Continuemos. De ahí hay otro ejemplo. Un ejemplo 3. Que es el campo eléctrico de una esfera, pero ahora es sólida y tiene carga. Entonces, tenemos aquí en este caso una carga eléctrica Q
que se encuentra distribuida uniformemente por toda la esfera. Entonces ahora decimos que no es conductora. Solo es conductora cuando tiene la carga en su superficie. Es de radio R sub 0 y nos piden determinar nuevamente el campo eléctrico fuera de la esfera y en el interior de la esfera. Vamos a ver la solución. Ahora vamos a hacer el pequeño diagramita. Tenemos una esfera cargada y es en todo porque es no conductora y tiene carga en toda ella. Entonces, la primera parte nos dice determinar fuera de la esfera. Entonces, fuera de la esfera, perdón, y esta tiene un radio R siempre, R sub 0. Entonces, para la primera consideración que dice que es fuera de la esfera, vamos a hacer lo siguiente. Primero, recordemos que la carga se distribuye en toda la esfera de manera simétrica. Entonces el campo depende solo de R. Ojo con esto. En este caso, el campo va a depender solo de R. Y en el primer caso, se va a depender hacia afuera. Entonces, veamos cuando el campo eléctrico sea fuera de la esfera. Tenemos nuevamente la esfera, donde tiene toda la distribución de carga. La esfera tiene un radio R sub 0. Y vamos a dibujar una superficie gaussiana afuera de esta. Entonces, desde aquí hasta acá llamamos a R. R mayor a R sub 0. Entonces, esta se va a llamar superficie gaussiana 1. Como el campo eléctrico está afuera de la esfera, la ley de Gauss se va a expresar de la siguiente manera. El flujo eléctrico de EDA es igual a carga sobre epsilon sub 0. Campo eléctrico dice que es uniforme, entonces EDA es igual a carga sobre epsilon sub 0. También el área en un cierto punto se va a mantener constante, entonces va a ser EA es igual a carga sobre epsilon sub 0. Y como nuevamente hemos utilizado una superficie gaussiana como una esfera, el área de una esfera es igual a 4pi r cuadrado, igual a carga sobre epsilon sub 0. Entonces, al final de todo, nuevamente, es igual a K por Q sobre R cuadrado. Entonces, cuando estemos hablando de una superficie, perdón, de una esfera no conductora, significa que tiene toda su carga en todo su sentido. Entonces, si evaluamos afuera de la esfera, va a haber carga porque hay carga encerrada. En el caso en el interior, al final también, el campo eléctrico va a haber, pero va a estar distribuido de otra manera. Analicémoslo en este caso. Cuando R es menor a R sub 0. Vamos a ver. Acá tenemos nuevamente la esfera cargada. Acá está el R sub 0. Y en este caso, ahora la superficie gaussiana es esta celestita, adentro, que es menor a R sub 0, que le vamos a llamar R nada más. Entonces, aquí, esta superficie celeste la vamos a llamar A sub 2, adentro. Quizás la voy a hacer más grande, para que se vea mejor. Vale, nuevamente. Tengo la esfera no conductora, que significa que está distribuido en todo ella. Esta esfera tiene una característica que es el radio. Nos están pidiendo determinar el flujo eléctrico, el campo eléctrico en el interior. Entonces, de esta manera, yo tiro una superficie gaussiana en el interior que va a tener un radio R. R es menor a R sub 0. Esta se va a llamar superficie gaussiana 2. En este caso, por la simetría, vamos a decir que el campo eléctrico es el mismo en todos los puntos de la superficie gaussiana 2 y va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, nuevamente aplicamos la ley de Gauss, que dice que la integral cerrada de EDA
es igual a la carga entre epsilon sub 0. Carga encerrada, recordemos, carga encerrada. Entonces, al final, este término se vuelve constante y nos queda E por A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora bien, como aquí ya estamos hablando de carga distribuida uniformemente, vamos a tener que recordar un concepto que se llamaba densidad de carga por unidad de volumen, que era ρ, que es igual a la carga encerrada entre el volumen encerrado. Entonces aquí sí ya hay otra consideración, donde la carga encerrada viene a ser igual a ρ por volumen encerrado. Y el volumen encerrado de la esfera, pues viene a estar dada por la ecuación que dice que es 4/3 de pi r al cubo, donde el r va a ser este r, no r sub 0, sino el r de la superficie gaussiana. Entonces venimos y sustituimos en esta ecuación. ¿Cómo nos queda? E por A es igual a carga encerrada. En vez de poner carga encerrada, voy a ponerlo en términos de densidad de carga, que sería ρ por volumen encerrado, que sería 4/3 de pi por r al cubo, sobre epsilon sub 0. Y A, recordemos que es 4pi de r al cuadrado, porque es la de la superficie gaussiana también, que es igual a ρ por 4/3 de pi r al cubo sobre epsilon sub 0. En este caso, los pi se nos cancelan, el 4 se nos cancela, el r cuadrado se cancela con 1 del r al cubo, y solamente ese término, ¿verdad? Entonces ahora la ecuación nos quedaría como E es igual a ρ por r entre 3 epsilon sub 0. Pero en este caso es de retomar que ρ es la densidad de carga por unidad de volumen, es Q sobre B. Q, no carga encerrada, sino que es el valor de la carga de la esfera. Y el volumen de la esfera, no del volumen encerrado, sino que el volumen de la esfera va a ser igual a 4/3 de pi por r sub 0 al cubo. Ojo con eso. Entonces, esta ecuación E se vuelve igual a Q sobre Q de la esfera por volumen de la esfera por el R de la superficie gaussiana entre 3 epsilon sub 0. Donde E es igual entonces a Q por R sobre 3 veces B epsilon sub 0. Donde al sustituirlo por estos valores se nos convierte en lo siguiente. Q por R sobre 3 veces volumen de la esfera. Que el volumen de la esfera dijimos que es 4/3 de pi r sub 0 al cubo por epsilon sub 0. Entonces esto se nos cancela y nos queda entonces que el campo eléctrico es igual a Q por R entre 4pi epsilon sub 0 por r sub 0 al cubo. Donde 1 sobre 4pi epsilon sub 0 recordemos que es K. Entonces E es igual a K por Q por R sobre R sub 0 al cubo. Entonces esta ecuación es para determinar el campo eléctrico dentro de una esfera no conductora, donde R recordemos que es el radio de la superficie gaussiana y R sub 0 es el radio de la esfera. Entonces aquí sí ya, miren cómo cambia la ecuación del campo eléctrico dependiendo de lo que estemos analizando. Vaya, quizás me voy a quedar hasta acá. Todavía nos falta revisar otros casitos y después ya realizar ejercicios tal como debe de ser.
Vamos a ver. Y lo demás, que sería lo de flujo eléctrico, lo de potencial eléctrico, que es el otro tema que está pendiente también. No sé si lo podemos ver el domingo. Para finalizar, ¿A qué hora sería, licenciada? cuando ustedes me digan. Estaría bien por la tarde. Vaya, no sé, Kerly. Lo que les manifestaba a Kerly al inicio de la clase es que lastimosamente la agenda que pusieron para el número 5 son temas bastante largos. Y la realidad es que para la ley de Gauss hay una infinidad de aplicaciones. Imagínense una esfera, un cascarón, la esfera cargada, la esfera no cargada, entonces cambian las situaciones. Igual siempre con Gauss, pues ustedes van viendo esa cuestión de la simetría. También hay otros ejemplos cuando es un cilindro, cuando es un alambre, etcétera, pero no me voy a meter tanto, pero sí se lo voy a dejar como demostrado, más que todo demostrado para que ustedes solo sepan utilizar qué ecuación en cada caso. Por eso es que se los estoy dando. Y ya el tema de potencial eléctrico sí ya es más corto y un poco más sencillo. Pero sí quiero darles las clases porque al final necesitan desarrollar las tareas y lo más seguro es que en el parcial les vayan a meter ejercicios de este tipo. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Yo les voy a compartir la clase grabada y el domingo nos vemos otro ratito para dar por finalizado esto. ¿Estamos bien? Está bien, licenciada. Bueno, cuídense, nos vemos el domingo. Sí, dígame. Una consulta, ¿usted va a revisar los parciales? Sí, a mí me corresponde revisarlo. Tengo que revisarlo. Yo sé que estoy toda retrasada, lo siento. Es que nos ha tenido con una intriga mera grande. Sí, yo sé. Pero al final, Jorge, tú pudiste mandar todo el examen. ¿Perdón? Como creo que tú fuiste el que tuviste un inconveniente con una imagen. Al final lo metiste. Sí, le pregunté, porque antes que le preguntara a usted, le pregunté al licenciado de laboratorio. A cuadra, ¿no? Ajá, y después me contestó él. Me dijo que lo subiera a un archivo PDF, pero igual me decía así, entonces a ver si lo puede ver usted al final. Igual si cuando yo esté calificando pase algo, te voy a escribir de manera individualizada para ver si pudieron resolver ese ejercicio. Espero que en esta semana yo finalizar porque ya tengo que ir entregando notas. Espero que sí. Vaya, está bien, licenciado. Oye, pero sí a mí me corresponde calificarles el parcial. Vamos a ver, entonces nos vemos el domingo para finalizar y pues yo les voy a estar compartiendo las diapositivas ya marcadas y las clases grabadas para que estén revisando. Oye, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el domingo otro ratito. Gracias a usted, licenciada. Feliz noche. Bueno, cuídense, feliz noche.